Bienvenidos a El Salvador. El corazón de América. Bienvenidos a la cuna del Mágico González. Al epicentro mundial del surf. Y al referente regional del fútbol playa. Señores funcionarios que nos acompañan, mi querida esposa Gabriela, estimados atletas internacionales, entrenadores, jueces y autoridades deportivas de Centroamérica y del Caribe, un saludo especial a Jorge el Mágico González. Invitados especiales, amigos de la prensa y lo más importante, pueblo salvadoreño. Hoy estamos acá en San Salvador, nuestra capital, inaugurando los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. El evento deportivo más importante de la región, y muchas personas no saben este dato, es el segundo evento deportivo más antiguo del mundo, de los que todavía existen. Las Olimpiadas y luego estos Juegos. Durante 16 días seremos testigos de una fiesta deportiva con más de 5,000 atletas de 35 países y 53 disciplinas deportivas. Pero también de un espacio de hermandad entre nuestras culturas y nuestros pueblos, que no solo tenemos una historia común, sino que tenemos el mismo anhelo por un futuro mejor. Somos pueblos hermanos, somos Centroamérica y el Caribe. Llegar hasta aquí, al inicio de estos Juegos, no ha sido fácil. Los Juegos Centroamericanos y el Caribe, muchos de ustedes ya saben esto, lamentablemente se quedaron sin hogar y la sede que estaba tuvo que declinar por la pandemia y todos los problemas posteriores que trajo. Cuando la sede declinó, nosotros vimos una oportunidad, bueno, varias oportunidades. Vimos la oportunidad de salvar estos Juegos y garantizar que miles de atletas pudieran brillar y cumplir su sueño de participar en un evento deportivo de este nivel. También vimos la oportunidad de mostrar lo mucho que hemos avanzado como país en tan poco tiempo. Lo que normalmente se hace en 6 años, que es lo que se da para preparar estos Juegos, nosotros lo hicimos en 1 año y medio. Raspado, pero llegamos. Tuvimos que superar toda clase de dificultades, hasta el clima. Miles de personas dedicaron toda su energía y su esfuerzo para que esto saliera bien. Fue un gran reto para todos, sobre todo para esos miles de trabajadores, pero podemos decir, lo logramos. Lo logramos, gracias a Dios. Y lo logramos porque nunca nos detuvimos a escuchar a los que decían que era imposible. Nunca los hemos escuchado y nunca lo haremos. Porque ese es el mismo grupo que ha pasado todo el tiempo deseando cosas malas para nuestro país. Son los que creen que los salvadoreños no merecemos un mejor El Salvador. Ese pequeño grupo desprecia el trabajo de miles de personas que han dedicado su esfuerzo en tener listos estos escenarios y coordinar y planificar para que todo salga bien en estos Juegos.
Incluso piden sanciones internacionales, dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran. Cuando termine este evento pueden ir sin problemas, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupusería, pregúntenles qué opinan de El Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país, que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. Y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Aprovechen el viaje. Ya están en El Salvador, tienen todas las comodidades que necesitan, internet, su cuarto de hotel, cámaras, todo. Pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga, no lo que yo les diga, lo que la gente les diga. Estamos invirtiendo en deporte en una manera que no se había hecho antes. Todos saben que El Salvador es un país futbolero por tradición, pero muchos que no están en este país obviamente no saben que nuestro país no tenía ni siquiera un estadio digno de fútbol. Este día inauguramos el primero. Décadas y décadas en abandono. Dicen que hemos gastado millones en escenarios deportivos y sí, es cierto, hemos invertido más de 100 millones de dólares para mejorar todos los escenarios deportivos. Muchos de estos escenarios se han construido desde cero, otros reconstruidos como este para esta fiesta deportiva. En la Universidad de El Salvador, cuando ya saben que yo los amo también. En la Universidad de El Salvador hemos construido edificios nuevos de cero para funcionar como vía olímpica. Y acá nuestros invitados especiales, todos estos atletas, los 16 días que dure este evento, van a estar en esas instalaciones totalmente nuevas. Ustedes están inaugurando esas habitaciones, esos baños, esos aires acondicionados, esas camas. Nadie las ha usado antes, son para ustedes. Nuestros atletas, al fin, contarán con espacios adecuados, no solo para competir en estos Juegos, sino después para practicar y desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Ahora tenemos espacios deportivos que antes no teníamos para disciplinas como bádminton, tiro de jabalina, tenis de mesa y muchos otros. Vamos a tener un estadio de fútbol digno, canchas de básquetbol, de softball, de béisbol, con todas las condiciones necesarias. Piscinas olímpicas, pistas de atletismo, espacios adecuados para que el público pueda presenciar las competencias. Y así poder trabajar para que El Salvador empiece su proceso deportivo y que algún día seamos potencias deportivas como algunos de los países que nos visitan. Además, dicen que hay que invertir en deporte porque el deporte trae seguridad y trae salud, porque los jóvenes tienen la oportunidad de desarrollarse en muchas otras disciplinas deportivas. A esto hay que sumar el aumento significativo del turismo, que son más ingresos. Y sin importar que tanto critiquen ese grupito pequeño, obviamente, como ya se dieron cuenta, nosotros, la gran mayoría, la inmensa mayoría, los que amamos El Salvador, seguiremos luchando para que las cosas salgan bien, que funcionen, así como hicimos en tiempo récord con estos Juegos.
Le decía a mi equipo el día de ayer que llovió torrencialmente como no habíamos visto en meses, que Dios nos envió la lluvia para probar las instalaciones antes de empezar los juegos. Ese espíritu que nos motivó todo el tiempo contra el reloj para hacer todo lo necesario, es el mismo que ha impulsado a nuestra región por los siglos en la historia, y es ese espíritu el que tenemos que recuperar para que esta región sea una región más importante, más fuerte, más unida, más poderosa, con más bienestar para sus habitantes. El tamaño de un país, de un pueblo, de 37 pueblos, no se miden por la grandeza de sus recursos naturales, no se miden por la extensión de su territorio, sino que se mide por el amor, la unión, la esperanza y el trabajo que se puede poner para salir adelante. Ese esfuerzo, esa valentía, esa disciplina son características esenciales que estos atletas que vienen a representar a sus países tienen. Cada mañana se levantan dispuestos a enfrentar los desafíos que existe un evento de este nivel. Cada noche se acuestan con el deseo de superarse a sí mismos. Son conscientes que si tropiezan y caen, si tienen la voluntad, pueden levantarse con más fuerza. Parecido a nuestros países, parecido a El Salvador. El deporte tiene barreras que destruye, no solo individuales en cada atleta, sino colectivas de países. Estar aquí, en este estadio, es la muestra de que todo ha valido la pena. Ahora, jóvenes atletas, es un momento de brillar, es un momento de demostrar que son capaces. Y en los siguientes días seremos testigos de todo lo que han logrado. Quiero terminar con una pequeña historia. En 2002, Alfa Karina Rue, una salvadoreña, nos demostró que no existen límites para lograr lo que nos proponemos. Comenzó escalando pequeños volcanes y luego decidió escalar las cumbres más altas de Centroamérica hasta que finalmente se propuso llegar a la cima de la montaña más grande del planeta, el Everest. Pero para ella no fue fácil. Encontró muchas dificultades en el camino y en la vida, pero lo logró. Esa es una muestra de que la determinación de los salvadoreños es suficiente para alcanzar nuestros objetivos. El Salvador es un país que no ha alcanzado su potencial, apenas inicia a alcanzar su potencial, pero al fin estamos en el camino correcto para lograrlo. En muy poco tiempo nos convertimos en el país más seguro de Latinoamérica, logrando lo impensable. Y asimismo, iremos conquistando con esfuerzo y dedicación todas las batallas que aún nos faltan. Es nuestro momento de trascender. Oficialmente doy por inaugurada la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.